Bienvenido a una nueva trilogía, una trilogía de negocios, de leyendo de negocios, pero ahora de finanzas. Y este es el primer capítulo que quiero hacer para ti. Y lo hemos titulado Entender las finanzas en un ambiente empresarial. Y tengo, como esto se llama Leyendo de Negocios, tengo libros que nos van a ayudar a entender. Pero fíjense, tengo libros no de finanzas, porque tengo este libro que se llama Scaling Up, que es hacer crecer el negocio a través de un buen equipo de trabajo, a través de diseñar una buena estrategia, a través de ejecutar la estrategia, pero sobre todo, y dice el libro, a través de la generación de efectivo. Es decir, el libro nos habla de finanzas. Tengo por acá otro libro que se llama El nuevo manager al minuto, de Ken Blanchard. Y es un libro muy padre, muy interesante, que nos habla de cómo gerenciar un negocio. Pero para poder gerenciar un negocio necesitamos tener objetivos claros. Y financieramente los objetivos tienen que ser muy claros en tu negocio. Otro libro del que me has oído hablar y me gusta mucho es La ganancia es primero, de este autor que se llama Mike Michalowicz. Me gusta mucho el contexto de este libro porque nos enseña a planificar unas finanzas sanas, sobre todo si tu empresa no es tan grande. Y hay ocasiones, obviamente tengo otro que se llama Máster en Finanzas, que ya nos lleva a un nivel más estratégico, más amplio de la visión financiera. Pero aquí lo que yo quisiera es que, primeramente, decirte por qué es importante las finanzas en las decisiones de una empresa. Hace algunos años yo visité a un empresario, era una empresa pequeña. Y cuando yo llegué a esa empresa, la finalidad para mí era entenderla. Antes de ayudar a un empresario, antes de ayudar a una empresa, me gusta mucho entender, escuchar lo que hacen, visitarla, incluso hasta dar una vuelta por donde se fabrican o donde se comercializan o donde se da el servicio. Me gusta mucho entender desde adentro una empresa, aún y que hablo de finanzas. Y me acuerdo que estaba yo sentado con él platicando qué es lo que hacía, cómo lo hacía, a quién le vendía, cómo vendía. Y en eso entra un vendedor, le toca la puerta y le dice: oye, fulanito, ¿sabes que acabamos de cerrar una venta muy, muy importante de tantos millones de pesos? Y investigando un poquito más con el vendedor y con él, le pregunté: oye, ¿y cómo llegaste a esa venta? Y resulta que el vendedor había otorgado descuentos muy altos en la negociación con este prospecto, con este ya cliente, porque habían firmado un contrato. Se va el vendedor y me quedo a solas con el director del negocio, con el dueño del negocio, y le digo: oye, le ofreció un porcentaje muy alto de descuento. Y me responde: sí, ¿verdad? Le digo: no sé, yo no conozco tu negocio, dime si es alto, o a lo mejor yo me estoy espantando de la nada. Y me dijo: pues por lo regular no damos ese tipo de descuentos tan altos. Sí lo dio muy alto. Entonces yo me quedé pensando y luego le reboto la pregunta y le digo: bueno, pero ¿cuál es tu margen de ganancia? Margen de ganancia es la diferencia entre lo que vendo a lo que me queda en la bolsa. Y me dijo: pues te diré que no sé. Entonces yo me quedé con los ojos así como que cuadrados. Le dije, más que criticarlo, porque jamás busco exponer o poner en juicio a alguien, sobre todo en el conocimiento financiero, pero le dije: oye, ¿qué te parece si juntos hacemos un ejercicio
de en cuánto lo vendió, cuál fue el descuento que otorgó y cuál fue el resultado que obtuvo o que vas a obtener después de realizar esa venta. Oye, nos tardamos como una hora, hora y media, juntamos información, costos del proveedor, mano de obra, tiempo que se iban a tardar. Hicimos un ejercicio muy por encimita, si ustedes me gustan, muy por encimita, pero muy real. La respuesta fue que con el descuento él había perdido 10%. Es decir, a ver si me logro explicar. Si él lo había vendido en 100 pesos, a él al final del proceso, digamos, del proceso de crear el producto y mandárselo al cliente y entregárselo, en lugar de tener una ganancia, él al final tenía un negativo, un menos 10. Es decir, le costaba 110 pesos lo que él había vendido en 100. ¿Me expliqué ahora sí? Le costaba 110 pesos lo que él había vendido en 100. Y me dijo, ah, caray, ¿sabes que a veces me cuesta tanto? Fue el comentario de él. A veces me cuesta tanto entender el negocio a través de mis finanzas. Y es justamente lo que a muchas personas les pasa. A veces no te sientas mal si emprendiste un negocio, si actualmente tienes uno y las finanzas no es tu fuerte. Las finanzas no es una competencia o una habilidad que dependan específicamente de un contador. Las finanzas, si tú pusiste un negocio, las finanzas las tienes que entender tú. Nadie te puede asesorar de tu negocio, sino tú entender tu negocio. Es decir, la importancia que tiene el que tú puedas realmente entender el aspecto financiero a través de las decisiones que se toman. ¿Vendiste? ¿Cuánto te costó lo que vendiste? ¿Cuáles son tus gastos que tienes en el negocio? ¿Cuánto te quedó en la bolsa? Porque un negocio, como lo dice este libro, que tiene su anécdota y que la he platicado, busca este libro en nuestro podcast de Leyendo Negocios. La ganancia es primero, o sea, es importante que un negocio tenga ganancias. ¿Y cómo tiene un negocio ganancias? Bueno, pues las tiene a través de hacer un proceso eficiente. Ojo con esto, eficiente en lo que haces. Y nosotros traemos una necesidad importante de poder compartir finanzas contigo. A lo largo de los otros 2 capítulos vamos a ver 2 temas bien importantes, fíjate. En el segundo capítulo te voy a llevar a entender por qué es importante que tu empresa sea rentable. ¿Por qué es importante que tu empresa sea rentable? Y el tercer capítulo es por qué es importante que tu negocio tenga liquidez para poder tomar grandes decisiones. Ocupas negocios líquidos. Pues este es el primer capítulo y vamos con los 2 capítulos que vamos a estar grabando para ti y espero que te generen dudas financieras. Y las dudas financieras son para aclararse.